Bienvenidos al episodio número 16 del podcast de la revista Balompié. Porque ya son 16, güey, en corto, ¿no? Ya son bastantes, ya pasó un año en realidad, ya estamos a punto de llegar a la segunda temporada. ¿Cuántos extranjeros hemos tenido en el podcast de la revista Balompié? ¿Coan es extranjero. Chileno, argentino, mexicano, apátrida en el mejor sentido. Pero yo soy mexicano. No me spoileres, güey, al público. Hoy estamos aquí con Diego Calmacht, que el apellido te traiciona ante lo que estás diciendo, güey. Totalmente. Periodista, sí. Extranjero, sí. Pero que realmente es mexicano. El otro día lo cuestioné, güey, porque yo cuestiono mucho que en el fútbol mexicano, pues los espacios están ocupados por extranjeros, ¿no? Sobre todo sudamericanos. No solo en la cancha, en la directiva, en el arbitraje, en todas partes. Y luego me puse a pensar y te dije a ti, oye, güey, ¿por qué estás escribiendo en la revista Balompié, cabrón? ¿Por qué no hay puro mexicano escribiendo en la revista Balompié? Ustedes por malinchistas. Malinchismo inverso, ¿no? Y ya luego me empezaste a explicar tu historia, que ahorita espero que nos la platiques y quedé fascinado. Y qué bueno que estás aquí. Pues muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un gustazo estar con ustedes. Bienvenido, Diego, que por supuesto ha participado en la revista Balompié. ¿Desde el 1? No, desde el 2. Con Gardenias. Con Gardenias. De hecho, Diego llega a la presentación. Diego llega a Balompié a la presentación del número 1, Es de Época. Ah, o sea, ¿llegaste sin invitaciones de Época? Sí. No sé quién. Invitación. No sé si fue, estoy dudando de Olin. Puede ser, no sé si cuéntanos, Coan. ¿cómo llegaste, güey? ¿Cómo llegaste a la presentación? Justo hace 2 minutos te estaba Pero diciendo súbele al que volumen porque se te va. Se me va la memoria. No recuerdo, creo que por las redes, porque me enteré que salía Sí, porque revista. el señor Pepe del Bosque nos hizo favor de publicar la dirección del evento. Pues sí, entonces creo que así, porque creo que ni siquiera Ricardo Olin, que estuvo en el podcast anteriormente, no creo que él me lo haya dicho, o a lo mejor le dije, vas a estar, supongo que vas a estar porque estás en ese tipo de eventos. Y yo recuerdo que llegué después de la presentación a Obed. A ver, pégate un poquito más porque si no nos va a regañar las de producción, güey. Ya está. Y mi mano es larga. Y recuerdo que le dije que yo escribía y colaboraba en revistas francesas y sobre todo una que es muy parecida. Que ¿Cuál es? Se llama SoFoot. ¿Qué significa? Es como en inglés, ¿no? Como so British. Ajá. O esas cosas. Sí, entonces sí. SoFoot. Como mucho fútbol. Mucho fútbol. Como un superlativo. Y es un superlativo, exacto. Y es un poco de esa tradición europea como Panenka, Alfreunde en Alemania. Las demás no conozco muchas. Y recuerdo haberte dicho, México necesitaba una revista como esta. Y quiero ser parte de ella. Si el señor llegó, se acercó y me endulzó el oído. Básicamente así, fue como todos los extranjeros que llegan a México, güey. No eres extranjero, güey. Eres mexicano, güey. Pero sí son los extranjeros que llegan a México, ¿no? Sí. A vendernos espejitos y a conquistarnos, básicamente. En todos los aspectos de la vida. La gentrificación, el periodismo. No, pero Diego, qué bueno que estás en la revista, güey. No quiero que la gente piense que estoy aquí molestando al invitado, como todos los episodios. Pero es nada más para que rompamos el hielo, güey. Porque realmente, si eres mexicano, más allá de que ibas aquí de que comas chilaquiles, realmente eres mexicano. Explícanos por qué, güey. Sí, yo nací en Francia, pero de madre mexicana. Entonces, sencillamente soy mexicano de sangre, ¿no? Y de cultura, diría yo, ¿no? Porque en mi familia yo no recuerdo haber aprendido el español. Me lo enseñó mi mamá cuando me crió, ¿no? Yo recuerdo haber siempre escuchado música mexicana también en mi casa. Mis papás tenían como una fondita mexicana en París. ¿Y qué tenías, como desayunos o comidas o de todo? Entonces era más comida y cena. Entonces ¿garnacha o comida corrida? Era garnacha, era un poco de todo, porque de repente había platillos un poco más signature. ¿Cómo se llamaba el restaurante? No, se llamaba El Cielito Lindo. Qué bonito. Estuvo en 2 lugares distintos de la ciudad. Cerró una primera vez y lo volvieron a abrir. ¿En qué ciudad? Pero siempre en París. En París. Siempre en el distrito 11. ¿Tú estás de acuerdo con que en las transmisiones del fútbol se pronuncien los nombres de los extranjeros como se pronuncian en sus países? ¿O te gusta más la idea de hacerlo en español castellanizado, pues? Bueno, no me molesta. O sea, pero
Gignac es Gignac, no es Guignac. Sí, yo le digo Guignac, todos aquí, bueno, no todos. Y si puedes, pues dilo bien, ¿no? Mejor, pero no importa. Por ejemplo, en las narraciones de televisión francesa, ¿pronuncian los nombres afrancesados o tratan de pronunciarlos en el idioma original? Sí lo dicen mal, o sea, depende, ¿no? Pero yo recuerdo cuando, hace mucho tiempo, cuando jugaba David Villa, existe esta palabra en francés, Villa, pero le dicen Villa. Entonces, durante mucho tiempo, bueno, todo el tiempo, no ha dejado de ser, le dicen David Villa. Es un ejemplo entre muchos porque no podríamos ir. Sí, aquí en México, cuando vino a jugar Jegor Slato de Polonia, le decían Gregorio Lato. Y luego le decían Goyo, güey. Goyo Lato. Pero luego los otros idiomas, no sé, o sea, hay pocos extranjeros, bueno, no, ya hay un poquito más de no hablar español, ¿no? O sea, como hay un polaco por ahí, pero no sé cómo se pronuncia en su idioma. El griego, Yakumakis. Yakumakis, no sé cómo se pronuncia. Sí, Bogush, o cómo es el Bogush. Yo no investigué, la verdad, saber cómo se pronuncia. Yo solo lo sé porque rumbo a Qatar me senté junto a un polaco que me empezó a pronunciar palabras en polaco, güey. Los apellidos de, por ejemplo, Jelinski, no es Jelinski, güey, es Zelinski, una madre así. Está grabado en video, porque no me acuerdo bien cómo. Pero sí, así, aquí aprendimos a decirle Jelinski, güey. No. Pero mira, los demás franceses no era tan complicado. Andy Delors, pues es fácil, ¿no? O sea, ¿cuál? Andy Delors. Hace traducción. Yo traduzco. Nadie se acuerda, creo también. Como yo te estaba platicando de los jugadores de Francia en Sudáfrica 2010, que te dije de Tulalán. Sí, ¿Cómo lo pronunciaste? Se pronuncia Tulalón. Pero pues, si dices Tulalán, está bien. O sea, yo digo, o sea, no, creo que uno no. Si no hay ningún esfuerzo, por ejemplo, no sé, los franceses, aparte, es una palabra que usan mucho porque es una ciudad importante en el fútbol francés, Guadalajara, porque hubo un partido importantísimo de Francia-Brasil del Mundial 86, sí, que es uno de los partidos épicos de la historia de Francia. Es un poco como un México-Alemania aquí, ¿no? Nada más queda un cuarto de final. Sí, güey, nada más pero entonces les cuesta a muchos franceses pronunciar Guadalajara. A mí también a veces también me cuesta, a veces, ¿no? De repente dicen Guadalajara, la J y luego seguido de la R. Ajá. No, imposible. Imposible. Entonces es Guadalajara y todos me dicen, ¿sabes decir Guadalajara? Bueno, más bien, ¿sabes decir Guadalajara? Entonces es un poco lo mismo que Gignac, ¿no? Me dicen, ¿sabes pronunciar Gignac correctamente? Pues sí. Sí, lo único que pronuncia Gignac es Martinoli, por su esposa francesa, ¿no? Pero sí, realmente todos los demás le decimos Gignac, el bómboro. Oye, tienes un libro de Gignac, por cierto, que está ahí brillando. Sí, ahí está. La biografía de Gignac. Sin Gignac, pero... Oye, ¿por qué o sea, se sabe por qué el bómboro, pues, pero ¿por qué elegiste ese título? Está muy chido, porque aparte es de una rola, o sea, es como... Sí, es un libro en francés para el público francés, y lo que llama la atención de la carrera de Gignac es su paso por México. No estoy seguro que hubieran publicado un libro de Gignac en Francia si hubiera terminado su carrera en un equipo mediano de Francia o de Qatar o de Rusia. Menciono esos países porque es donde a veces suelen ir algunos futbolistas franceses después de su carrera o de otros. Su prime. Sí, después de su prime, aunque pues Gignac finalmente podemos decir que tuvo su prime aquí. Sí, no, claro. Totalmente. O sea, no sé si era mejor o menos mejor que el Gignac de Marsella, pero a nivel carrera, a nivel reconocimiento, a nivel trofeos y persona y personalidad, pues nada como el Gignac de Tigres. Entonces le pasa algo similar como a Jenny Hermoso, que dentro de esta liga mexicana exótica para los europeos dicen como de, mira qué interesante, hay que contar esa historia, como ayuda que haya venido a México. Totalmente, porque yo creo que Francia sí existe esta cultura donde si me cuentas una historia, si me cuentas algo bonito, chido, algo exótico también, hay que decirlo, cambia totalmente. Yo recuerdo que cuando jugaba en Marsella, entre 2010 y 2015, Gignac era muy criticado. Lo comparaban con otros delanteros de la liga en este momento y de la selección francesa.
hoy, si lo piensas, Gignac tiene una carrera mucho más grande que otros futbolistas que eran mejores que él o más talentosos que él, por las decisiones que tomó, por la carrera que está teniendo en Monterrey con Tigres. Y entonces esto de contar una historia creo que es algo que sedució, y por eso me permitieron escribir este libro, que finalmente está, creo que los dos, o sea, el 60%, tal vez un poquito más, está sobre su paso por los Tigres que lo de antes, ¿no? ¿Cómo se valora en Francia la carrera de Gignac en México? ¿La valoran tanto como la valoramos aquí, o es como de una historia más que sucedió allá? Sí, es única. Hay pocos franceses que han tomado una decisión como esta. México sí es considerado como un país de fútbol afuera. Yo creo que muchos mexicanos critican mucho a México por muchas razones. Se puede criticar a México, el fútbol mexicano, pero sí existe este conocimiento de que yo creo que en la cultura futbolera México es un país de fútbol tal vez más grande que Francia. En la cultura futbolera. Sí, claro. Obviamente, pues, cuestión de trofeos, niveles, pero en cultura futbolera. Que a Francia le costó mucho trabajo conseguir trofeos hasta que llegó Platini, güey. Y a conseguir una cultura futbolera también. Que hablábamos el otro día de Le Footix, ¿o cómo se pronuncia? Ajá. Le Footix. Footix, sí. Sí, la mascota de Francia 98 le pusieron así a la afición Villamelona. Totalmente. ¿No? Después, durante y después del Mundial de Francia. Es el equivalente, ¿no? De esos aficionados que llegaron sin tener mucho conocimiento de fútbol y que llegaron pensando que ya sabían todo de fútbol. Y sí, realmente yo recuerdo cuando era adolescente o cuando era más joven, hablábamos de eso, de que no era como en Inglaterra, como en España, como en Italia, como en Alemania, como en Latinoamérica, porque Francia es un país de deportes en general. Entonces hay muy buenos equipos de rugby, de handball, de voleibol, de atletismo. Entonces no se ha desarrollado necesariamente una cultura de fútbol así muy fuerte. Que hacia afuera parece que sí, güey. Por el nivel de los jugadores que ha habido en los últimos 30 años, tal vez. Pero es consecuencia de la cultura deportiva, no específicamente del fútbol. Yo creo que sí existía, o sea, tengo que corregir algo. Sí existía, pero era más chica, y sobre todo era más chica, eso definitivamente. Va menos gente al estadio en Francia que en muchos países de Europa. Sí, el otro día vi un video creo que era Mónaco, que estaba casi vacío el estadio a media temporada. Y además se ve precioso ese estadio. Mónaco es muy especial porque sí, no que aparte está ni siquiera es una ciudad, o sea, es una ciudad principado. Pero por ejemplo, una ciudad como Toulouse, que es la playera que llevo, que es la cuarta ciudad del país, es una burla. Es una cultura futbolera casi inexistente. Estamos hablando de la cuarta ciudad del país. ¿Pero esto a qué se debe? Sí existía, pero también era muy menospreciada. Durante mucho tiempo el fútbol era, entre comillas, para nacos. Los FIFAs en esa época, para los FIFAs, entre comillas, otra vez, los nacos son palabras que no quiero pronunciar, pero que es el equivalente, ¿no? Allá. ¿Cuál es la palabra equivalente en francés? Buff. ¿Buff? Uh-huh. Y los medios tradicionales no tomaban el fútbol en serio como un objeto cultural o como un deporte del que de la que puedes hablar. Solamente está reservado a los buff, ¿no? o a la clase popular, porque que el fútbol nació así siempre, ¿no? Pegado a la clase trabajadora, pero siempre es y eso fue bueno. Hubo muchos lugares donde la burguesía es quien puso al fútbol, o sea, lo introdujo. Luego sí se lo tomó la clase popular, se lo apropió la clase trabajadora, la clase popular. Pero de lo que tengo entendido, en Inglaterra los que lo introducen son los jugadores de los clubes, ¿no? Que empezaban a querer practicar otro deporte, colegios. Pero a lo que voy es que en términos generales, por ejemplo, aquí en México el fútbol siempre fue el deporte de la clase baja, sí, de los pobres, hasta que llegaron los dueños del balón a comprar los equipos y bueno, ya se sabe esa historia. Pero ¿no? De cierta forma siempre se ha hablado de él. Sí. En Francia era un poco algo escondido porque no queremos hablar de él ni de ellos, de esa parte de la sociedad. ¿Y los futboleros también se escondían para no ser tachados como dentro de todo este...? Sí, Platini, la estrella francesa de los 80s lo dice mucho, ¿no? Que le costó a él ser tomado en serio.
esta generación de los 80s lo mencionan mucho. Es una selección que llegó a semifinales, ¿no? en el Mundial de México, y que jugaba muy bien, o sea, era de los equipos que más bonito jugaban, y entonces fue una sorpresa en este momento que Francia le jugara al tú a tú a Brasil, lo eliminara, y luego perdiera contra la Alemania, una Alemania horrible, ¿no? Defensiva, violenta en la cancha. Pero entonces sí ha sido muy mencionado, y con el paso del tiempo, con el Mundial de 98, que fue en casa y que se ganó, y yo creo que luego se empezó a tomar un poquito más en serio. ¿Ni con la Eurocopa? Progreso, sí, también, o sea, la Eurocopa 2000 que siguió del Mundial. La de Platini ganó Eurocopa, ¿no? En el 84. Sí, no tengo el recuerdo porque no existía, pero lo más probable es que en 98, 2000 y la primera década de los 2000 hubo una transformación. Sí existía la cultura futbolera, es menospreciar al fútbol francés y a su cultura, decir que no existía, pero sí era más chiquita, eso sí es cierto, pero también era menospreciada. Muchos periodistas hoy del L'Équipe, del gran diario de deporte francés, dicen que escondían al diario L'Équipe dentro del diario de noticias generales para poder leerlo, y lo leían en el transporte así, o es algo que dice mucho un periodista de gran renombre que se llama Duluc, y es algo que se dice ahora en la cultura popular del deporte y del periodismo deportivo francés. No me suena algo con lo que me pueda relacionar, güey, ¿sabes? Porque aquí décadas enteras entregados al fútbol, y lo peor de todo es que ni siquiera hemos llegado a conseguir nada parecido a lo que ha conseguido Francia, ¿no? Sí, es un poco triste que llegara esto con los títulos, pero yo diría que justo tuvo que pasar una época un poco negra con, pues, el Francia-México del 2010, ¿Qué es lo que es un partido importantísimo en la historia de Francia, según yo, porque donde hubo todavía más plática sobre cómo tiene que ser nuestro fútbol, cómo tiene que ser. Y siento que ahora, gente de nuestra generación, estamos... o sea, ya hay como rivalidades que no existían antes, hay clubes que no tenían una gran identidad, que ya están teniendo una identidad que tú dices, ok, eso es ser de Lyon, eso es ser de Rennes, cuando antes existían 3 equipos populares y todo el mundo le iba solamente a esos 3 equipos. ¿Tú eres de Lyon? Yo soy de Lyon, sí. El equipo que hace muy poquito. Diego Calmagdos prohibió que hablara. A los 10 minutos. Les dije que era prohibido hablar de este tema. De hablar del partidazo entre el United y el Lyon. ¿Qué fue la semana pasada? Fue la semana pasada. La remontada pasado, sí. espectacular. Que imagínate que... No me imagino. Que Maguire te elimine en el último instante con un... Aparte el United, que ha tenido una temporada bueno, no una temporada, que ya lleva una década, güey. Ya lleva varios años Ferguson, después de Sir Alex, correcto. Pues fíjate, creo que esa es la señal de que el fútbol inglés puede ser el equipo 13, 14, 15, jugar el descenso en Inglaterra y sigue siendo mejor que equipo de nivel Europa League en la liga francesa. Yo es lo que creo. Si eres muy de Lyon. Sí, pues sí, tengo mi familia desde que chiquito. Mi papá es de Lyon, entonces, pues, y mi abuelo. Tienes que acercarte más al micrófono porque me están viendo feo allá, cabrón. Mi abuelo, es que estoy muy cómodo así. Ahora acércate un poquito más para que... ándale. No, pues es el equipo de familiar, pues, aunque no crecí en Lyon, crecí en las afueras de París, en las afueritas de París, pero sí soy de Lyon. Mucho, porque neta no querías hablar del tema, güey. No, pero soy un privilegiado del fútbol. Imagínate, le voy al Lyon y cuando tengo 7 años se gana el primer título en la historia del equipo y lo ganan 7 veces seguidos. Sí. Y luego, pues, ya no volverá a pasar. El Chilito Delgado se fue para allá, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Creo que se gana la última liga en el 2009. Luego juega la semifinal de Champions contra el Bayern, y en cuartos elimina, o sea, hace un segundo tiempo increíble en el Bernabéu, en el que eliminamos al Real Madrid. Cuando el Madrid todo el tiempo lo eliminaban en cuartos, ¿te acuerdas? Una tras otra. Pero era Cristiano Ronaldo, o sea, no era... Sí. Porque muchos luego en Francia detractores dicen, no, es que no era era el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Casillas, o sea, no era el Real Madrid de no sé, no me viene a la mente un equipo chafa del Real Madrid, pero sí era un gran equipo del Real Madrid, ¿no?
Sí, hay un video completo del Chelito Delgado en el canal para que lo vayan a ver. Ahí narramos toda su carrera. Cuando le dices Chelito Delgado a un francés que se acuerda bien de esa temporada, te va a decir, no, qué jugadorazo. Tal vez no era el mejor, pero su forma de jugar... Es que Francia es un país donde sí hay como magos, ¿no? Zidane, Platini. Pero el promedio y la mayoría de los jugadores son muy físicos, muy defensivos. O sea, el equipo de Francia 86-98 es defensivo y 2 estrellas y los mandas a hacer lo que quieras. Pero jugaba con 3 contenciones. El Mundial del 98 juegas con 3 contenciones. Bueno, pero tienen a Henry, a Trezeguet, ¿no? Sí, ya es Zidane, que es el Zidane, mago. sí. Pero si no, son jugadores muy defensivos. Entonces, cuando llega un güey como Chelito Delgado, alguien que sabe ser y extremo, y enganche, y 10, y falso 9, con este toque... Y se fue directo de Cruz Del Azul, Cruz Azul ¿no? a Sí, Lyon. se fue directo. a Lyon, Sí, a la Champions. en un mercado de invierno. Sí, se fue a la mitad del torneo. Y por ejemplo, te toca también la ida de Rafa Márquez al Mónaco, de Atlas al Mónaco. ¿Se hablaba de eso en la Liga Francesa o tú lo recuerdas? O en casa, así de, mira, el Mexa Sí. que viene acá. Yo era muy niño, yo creo que tenía como 8 o 9 años. Ajá, fue en 99. Pero hoy si hablas del Mónaco de esta temporada, sí es considerado como... Además Muñeco hubo, Gallardo, hubo Trezeguet. pocos mexicanos hubo 2 mexicanos en la Liga Francesa. Entonces, si yo vengo con esta etiqueta de mexicano o de saber del fútbol mexicano, rápidamente llega Ochoa y Márquez en el Mónaco. Lo de Sí. Ochoa también fue un fenómeno. Allá sí lo valoran. Sí, porque hubo un partido en específico Contra que el todo el París. mundo tiene que ver. Contra el París, en el Sí. que Memo saca tal Pero vez... todas, güey, las que saca quiso, tal vez güey. 11. Sí, cabrón. Y- Ese es el y- mejor partido y de la- Memo Ochoa sin Sí. falla. Y la más fea de las atajadas sería una atajada buenísima para cualquier portero. Le metieron un actualmente. gol, ¿no? Quedó 1-1. Cavani mete un gol Sí, en empatan. sí. Sí. Cavani mete un gol como en el 89 o en el 91, imparable, porque Pero ya Es que ese es Ochoa, güey. Ujú. Ese es Ochoa. el de los grandes partidos. Ataja todas Y contra el Mazatlán. y siempre hay una que se le cuela, güey. O sea, por Sí. más que sea golazo, No, pero en esta inatajable. fue un golazo. Sí, en sí, esta. sí. Pero, y sobre todo de los partidos grandes. O sea, llega Alemania, Brasil. Y Países Bajos también jugó bien contra... Sí. contra Milán jugó en el muy 14 bien también. jugó bien. En la Con- Salernitana. Contra Croacia también jugó bien. En El Mundial de 3-1, Brasil, sí. cierto, sí. Ahora contra el penal contra Lewandowski en el Mundial. Sí, te iba a güey. decir Eso Polonia. no puede ser, güey. Sí, es una tajada increíble. Aparte, es una gran atajada, no es circunstancial. No falló el penal Lewandowski. No. Bueno, más o menos Ochoa lo lo anunció. atajó. Lo anunció, pero para también Ochoa le hizo la No, finta. para mí es un Y además no es Ojalá atajador increíble. de penales. Me acuerdo, uno de No los necesariamente. recuerdos más bellos que tengo como aficionado al fútbol, estar en el estadio y celebrar eso como si fuera un gol, porque aparte Sí. pinche Pero mundial todo el horrible, estadio se güey. levantó. Además, No, yo México, me abracé con Rodrigo Íñigo, güey, que estaba junto a mí. además, México no tuvo mucho que celebrar en este partido. No, No, güey. hubo ninguna jugada. Su Gracias. venganza por me lo acuerdo del del Tata Gracias, Olímpico. Tata. Gracias, Tata. Martino. No mames, no me acuerdo, güey, cuando vi la alineación contra Creo que eso también, Argentina. Tata Martino, también Esa- era un uf. tema prohibido, creo. No. No, güey, el Tata Martino yo sí le guardé mucho rencor por el Mundial, güey. Sí, totalmente. Por el Mundial. Igual que al Chucky. Y eso que era muy bueno. Al Chucky Lozano también le tuve A mucho mí me coraje gustaba el Tata antes. por el Mundial. ¿Viste Antes que hoy de- el hermano del Chucky dijo que no le habla a su carnal, güey? Su familia no le habla al Chucky Lozano. Sí. Como ventaneando es este programa, ¿no? Empecemos a hablar de la familia del Chucky Lozano, güey. Pero curiosamente salió de Fox Sports. La entrevista que le hacen al hermano del Chucky es para saber si se lleva con su familia. Es que hay algo raro con el Chucky desde hace mucho tiempo, güey. Desde hace mucho tiempo. Y se nota, y ahora se entiende qué es lo que está pasando. Sí. Pero bueno. Ahorita a mí me sigue dando vueltas. Hablaste de que esta dificultad con la cerrazón dentro de la cultura futbolera en Francia y cómo le costó. Platini lo cuenta, por ejemplo, con Hugo, que es en una misma época ochentera y que en México también está como esta dualidad. Precisamente la semana pasada teníamos a Panda Padilla, el director del documental de Hugo. ¿Cómo lo ves tú desde los dos puntos, de las dos perspectivas mexicano-francesas? Pero creo que es muy diferente. Viene de un lugar diferente el descontento. Ujú. Siempre se ha hablado de Hugo y siempre se había tratado el fútbol en México como el gran deporte, ¿no? Y bueno, también podemos decir que Platini siempre ha sido una estrella también, pero él se quejaba de los medios en general, de que no le daban el espacio y la importancia en los hogares franceses. ¿Y el público sí se existía. la daba? El público de fútbol sí, claro que sí.
Sí, porque además él jugó en el Saint-Étienne, que en esta época en Francia, por eso decía también que carecía un poco de cultura futbolera. En este momento en Francia, cuando un equipo era fuerte, todo el mundo le iba a este equipo. Entonces tienes gente que vive... Sí, entonces tienes gente en París. De hecho, en este momento apenas se estaba creando el equipo del Paris Saint-Germain, que es muy joven, nació en el 70. Una generación entera de chavos futboleros en París le va a un equipo de un pueblo del centro de Francia. Es como irle al Salamanca o al Irapuato. En este momento, pero el Saint-Étienne obviamente creció, jugó finales de Champions, entonces es un equipazo en la cultura futbolera francesa. Luego llegó el Marsella, y tienes una generación entera de personas en las grandes ciudades de Francia que le van al Marsella por ser de esta generación, etcétera, etcétera, con Bordeaux, con luego el París de los 90 y luego con el Lyon de los 2000. ¿Y ahora con este París pasa igual? Claro, no. Creo que la única ayuda del París, del Qatar FC, porque a nosotros no nos sirve que Messi o que Neymar estén jugando en el París. Digo nosotros, los demás, o sea, verlo en la tele lo puedo ver cuando jugaba en el Barça, ¿no? O sea, entonces a mí no me interesa necesariamente verlo jugar contra mi equipo, en mi cancha. O sea, al contrario, no quiero verlo. Entonces, se creó algo muy distinto últimamente, no sé desde cuándo, tal vez desde hace 15, 20 años que se está creando tal vez una cultura un poco nueva. Tal vez cuando Ibrahimovic, que fue la primera estrella del fútbol de la liga cuando llega al Qatar, de los años 2010, ibas a cualquier cancha y los niños lo aplaudían y todo. Y lo que me gusta hoy es necesario en la cultura futbolera. Es cuando va el París de Neymar, lo abuchean. Así tiene que ser. Como ahorita que Messi está muy extrañado de que le abucheen en México cada vez que viene a jugar. O en Vancouver mexicano. La otra noche. Y quiere decir que Vancouver... Los mandó a Arabia a ver al bicho. Ajá, ¿no? pero Vancouver es una ciudad muy futbolera en la MLS, porque correcto, esta región de América del Norte, el Cascadia, que es el suroeste de Canadá, y el noroeste de Estados Unidos, esa parte donde está Seattle, que es un equipo de gran cultura futbolera, pues es normal que abuchen a Messi. Pero si Messi va a jugar en equipo random de la MLS, a lo mejor lo... No, güey, pues por eso los boletos de la MLS están carísimos, sí, porque todos Messi, quieren ir a verlo. Si no hubiera metido este gol del Vancouver contra Pumas, Messi en CU... Ese también era prohibido. Era prohibido. Sí. Pero yo creo que hay una gran parte del público que lo abuchea, como Sergio Ramos, que lo abuchean en muchos lugares, porque lo que quieres hacer es crear un ambiente hostil. Ayudar a tu equipo, ¿no? Ayudar a tu equipo. Y sobre todo, es decirle al jugador, no porque eres campeón del mundo, me voy a prosternar. Y a lo mejor después del partido, pues te quiero mucho y te pido un autógrafo, ¿no? Pero dentro de la cancha de eso se trata. Yo a Sergio Ramos no le pido nada. Pero no sé, al menos... Una derrota, tal vez. Yo platicando con mucha gente y amigos, me decían como, es que pinches Pumas, ¿cómo perdieron? Era la oportunidad para ir a ver a Messi. Se me hace curioso que mucha gente sí va por el ídolo. A mí sí me hubiera gustado verlo jugar en CU. Y ganarle. Sí, por supuesto. Pero no para verlo. Yo también pondría el color y el club adelante. Sí. Estuviera en la cancha de CU. O sea, hubiera sido para mí la historia, ¿no? Entonces, claro, porque además... El día que Messi jugó en CU. Todavía jugó el Diego. Todavía hay oportunidad todavía que juegue o en el Volcán o en CU otra vez contra Cruz Azul. ¿Cómo quedó el Inter de Miami? Yo no vi ayer. 2-0. ¿2-0? ¿Perdieron? Perdió. O sea, sí vi que perdieron, no vi cuánto. Güey, pero va a ganar el Miami. Y esta derrota no permite que la vuelta sea aquí en México. Sí. No, la vuelta ya va a ser en México. Seguro. Ya están arriba dentro de la clasificación con CONCACAF, Tigres y Cruz Azul. Creo que solamente si van. Bueno, si empatan... No hay todavía posibilidad de que sea allá. Pero si pasa Miami. Dependiendo de las combinaciones, si los equipos mexicanos empatan, por ejemplo, y gana uno de los dos, va a ser allá. Tiene que ganar el mexicano. O empatar. Ahorita van 1-1. Si empatan otra vez, avanza. Bueno, si quedan 1-1 es tiempo extra. Si quedan 2-2, avanza Tigres. Tiene que ganar el equipo mexicano que va a clasificar para recibir. Si Cruz Azul gana 1-0, ¿la final es en CU? Sí. ¿O depende del resultado del Miami también? Sí. Salvo si el Miami gana por mucho. Si Miami hace la remontada, ya.
queda delante del Cruz Azul y de Tigres. Que tiene que hacerla, güey, para avanzar. Ajá. O sea, bueno, si queda 2-0. Pero no queremos esto. Bueno, ¿estamos haciendo pronósticos o deseos? No. Yo lo que suceda no me importa, güey. Yo siempre reviso hacia atrás lo que quiero pasó, que pero... el Inter de Miami venga a México a perder. Es que sí, son esas historias de los equipos Cenicienta y del underdog que dices, me gusta. No, yo creo que vengan a jugar ya lo que A mí me pase encantaría después, quién este sabe. duelo Gignac-Messi. Es una bella historia. ¿Crees que ya esté listo para la liguilla? Está muy lesionado. Para la liguilla no, Pero para la final de pero conca puede es que en sí. un mes. Entonces, sí. Ojalá. ¿Por qué crees que estaría lindo ese duelo? Porque sigue siendo Gignac, a pesar de no haber jugado este torneo, es la estrella del... Güey, los partidos que de jugó la metió liga, goles. El torneo sí. pasado que ya estaba mal, metió goles. güey, Es la o sea. estrella de la liga. Es una historia que se podría contar en el extranjero, aunque tal vez no les interesa a muchos mexicanos que se cuente en el extranjero, pero sí sería una historia que se cuente en el extranjero. Cruz Azul, Miami no vende, más allá de México, Y obviamente, Estados Unidos. y Estados Unidos, pero creo que el Gignac, pues para mí son reportajes más. No. Pero Porque el aparte, Gignac, justo ya cuando acabáramos de hablar de fútbol francés, te quería preguntar, güey. Eres periodista. soy por periodista. supuesto. Aquí en La Pleca tenemos a Diego Calmaj, periodista. Ajá, así es. Y trabajas para... Trabajo para medios de Francia como corresponsal aquí, medios de noticia general, reportaje, sociedad, temas de sociedad, un poco de política, pero sobre todo los temas de sociedad, lo que pasa en México. Hoy cubriste La Mañanera, por ejemplo. Sí. ¿Y sí, esa, sí, ¿y sí. esa a quién le mandas la información? No voy a mandar o sea, no estoy haciendo nada, ¿cómo decir? Lo de hoy no terminó siendo algo Relevante. relevante, pero tengo un medio que es como mi medio principal con el que cubro en general. Hago reportajes y a veces pues la mañanera hubiera sido un plus para hacerle una pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum para añadirle al reportaje. No pude hacerle preguntas. Es un medio que se llama Liberación, que es como un diario nacional que se vende todos los días, también es portal. Y también y- haces cosas de deporte, ¿no? Y también un poco de deporte. Hace mucho que no colaboro con ellos, pero una revista que se llama SoFoot, que ya la hemos hablado, que es... Pues yo digo que Balompié es como la hermanita. ¿Por qué? Pues porque Desarrolla. Me gusta cuando hablan de la revista Balompié. son reportajes, hay reportajes, entrevistas, es muy a fondo. Yo creo que a México le hacía falta mucho un medio escrito, a la vez serio, que hable de la liga, pero a la vez que te pueda publicar un reportaje sobre una cancha random en no sé qué parte del país, pero que cuenta historias de lo que es la cultura futbolera del país, de un equipo, cualquier tipo de equipo, un equipo de inválidos, un equipo como el equipo que publiqué, que es un equipo trans del barrio Bravo de Tepito. Que te fuiste a clavar, ahorita nos cuentas toda esa historia de cómo lo ¿Que hiciste. me fue a clavar? Que te fuiste a meter al barrio. meter- sí, sí. Sin Sonaba albur, raro güey, la no, otra vez. tranquilo, güey, tranquilo. Sí, entonces, y tenemos a la televisión y a las televisoras para hablar de fútbol, pero sentía que hacía falta un poco de eso, ¿no? Profundidad. Y no estoy satisfecho de lo que tenemos periodísticamente en el país. Ay, pensé que en la revista dije, puta madre, güey. Esto lo cortamos, Beto. ¿Qué, güey? Está cambiando. Sí, Pero sí crees no. que... ¿Tú ¿Estabas satisfecho de lo que...? No, por supuesto que no, por eso existe la hice una revista. güey, sí, claro. Y nada más para concluir con esto, con entonces esta revista y el diario L'Equipe, que pues hago muy poco reportaje porque finalmente no me piden mucho que hacer, ¿no? Pero de vez en cuando sí publico algo sobre México o sobre algo relevante de aquí en L'Equipe. Y precisamente también son temas, te metes mucho en temas de derechos humanos, en temas de sociedad y mucho under. Justo ahorita cuéntanos un poco lo que te decía Eder, ¿cómo llegaste tú al barrio bajo de Tepito, para empezar, al barrio bravo de Tepito? Sí, güey. ¿Cómo le dijiste sin miedo a entrar a Tepito? Porque nunca es fácil. Pues solamente una vez hice un metro. reportaje en Tepito. O sea, sí, güey. Pues, Llegas en metro y entras, la verdad, no pasa nada. ¿Cómo descubrí este equipo? Creo que hubo un reportaje
en Rabona, ¿no? Hace mucho tiempo. Uy, hace un muchísimo. documental, eso fue del 2015, 2016, fue de los Bueno, primeros. Cuéntanos del equipo para los que no han leído tu reportaje. Entonces, el equipo de las Gardeñas de Tepito es un equipo trans, de mujeres trans, y más globalmente de la comunidad LGBT, porque hay personas que no son trans, pero sí son trans mayoritariamente, y es el equipo del barrio. Cada 4 de octubre tienen un partido contra un equipo varonil, y ni siquiera las chicas saben de cuándo empezó este partido del 4 de octubre. Es el 4 de octubre porque es el día de San Francisco de Asís, que es el santo patrón del barrio. Y desde la fecha no han perdido ni un juego contra el equipo varonil. Son las más cabronas, las más fuertes del barrio. Que también hay Jiribilla. cierto show, cierto truco, ¿no? Pues yo lo asimilo a la lucha libre. Ajá. Hay siempre un truco, algo que hace que evidentemente terminen ganando ellas. Ajá. Esas cosas son muy divertidas. Sí, desde errores arbitrales, errores de los mismos jugadores del equipo varonil. De hecho, yo jugué el partido. Ah, sí. La primera vez que hice el reportaje para SoFoot. Es parte de la iniciación, ¿no? En 2018, yo les pedí jugar. Yo les pedí jugar en el equipo varonil. Y parte de la iniciación es cuando hay un nuevo jugador, lo vacunan, ¿no? Lo inauguran. O sea, sí te clavaron, güey. Me clavaron. Déjame pensar, no recuerdo. Me manosearon y me quitaron toda la ropa enfrente de la tribuna. Se quedé encuerado total. ¿En el Maracaná? Sí. En el Maracaná. Sí, En la fiesta de Tepito. Qué chido, güey. Bueno, no sé qué tan chido. No, así lo es, porque yo quería o sea, cuando hago reportajes me gusta un poco no ser parte por ser protagonista, pero para sentirlo, No, claro. estar lo más cerca de lo que vas a cubrir, tal vez por ganar confianza con los personajes de la historia que vas a contar. Claro. Y entonces así sucedió. Yo le pregunté si no molestaba, si no era un problema, y me dijo, sí puedes jugar, ¿no? O sea, y jugué ¿Y te con el anticiparon equipo. de lo que iba a suceder o...? Creo que sí, creo que sí. O sea, sí me habían dicho, sí había visto el video del torneo anterior, o sea, del partido del año anterior. Entonces sí. O sea, eres un actor de método, un periodista de oficio, como el que me Gonzo. gusta que... Como más también reportero vertiginoso, ¿no? Como Kitsch, que te divertías también a dar vuelta. Ah, sí. Miedo Sí, y asco en Las Vegas, güey. Pero es muy lindo y pues la fiesta, ¿no? O sea, vas y cheleas, es como una feria de pueblo, pero dentro de un barrio de una de las ciudades más grandes del mundo. O sea, ¿cuánto tiempo llevas ya reporteando en México? Podemos decir que llevo 8 años, viviendo 5 años, pero reporteando y haciendo cosas así, 8. O sea, tú empezaste, te mandaban como enviado especial. No, vine a hacer prácticas y me quedé esta vez para hacer reportajes freelance y venderlos. El año después vine otra vez en el 2018 a hacer lo mismo y en el 2019 me quedé. ¿En qué medios estuviste cuando estuviste en esas prácticas? En prácticas, hice mis prácticas en Proceso, en la revista Proceso. Qué cool, güey. De muy gran enseñanza, de gran rigor periodístico. O sea, eso es lo que me hacía falta en lo personal. Creo que lo del reportaje tal vez lo tenía, o sea, yo soy tal vez de esa cultura, pero del rigor periodístico, la información, el material, la investigación, no, aprendí todo, yo diría que aprendí todo ahí. También estuviste en Gato Pardo, ¿no? Pues publiqué unos cuantos reportajes, pero no podemos decir que estuve, o sea, como soy freelance y publico, Claro. es difícil a veces para mí decir estuve cuando hice un reportaje y lo... Bueno, la idea de este podcast originalmente era que habláramos sobre cómo es ser periodista deportivo, o en tu caso periodista de general. ¿Cómo es ser periodista freelance, güey? ¿Cómo vendes un reportaje? Es mucho tiempo de preparación, de buscar una idea, una Porque historia. obviamente no tienes una asignación. Tú tienes que buscar la historia. Así es. Solamente cuando cubres como corresponsal, como lo que hago con el periódico Liberación, del cual soy corresponsal, donde sí hay como temas que no pueden faltar, desde la elección presidencial del año pasado, últimamente lo del rancho de Teuchitlán, lo que va a ser la elección judicial, lo temo, pero sí voy a tener que hacerlo. Y entonces,
Pero si no, es como buscar ideas. Es muy evidente que hay periodistas que para mí son los más fuertes, que son los que encuentran los primeros reportajes, las primeras ideas, porque me ha tocado, o sea, lo de las Gardeñas lo hice porque alguien más lo había hecho, ¿no? Y luego es proponer, ¿no? Mandas correos a miles de correos que muchas veces van a quedar sin respuestas. A los medios, a los editores. Luego cuando tienes ya más historial con esos medios te contestan más fácil o tienen más confianza a ellos. O cuando a veces te conocen, entonces es más fácil. Oye, y si mandas una historia desde México que solo tú has trabajado, que tú corroboraste, que tú entrevistaste, ¿cómo el medio francés se asegura de que lo que tú le estás enviando es cierto? Buena pregunta. Yo creo que en el correo se nota si lo que dices, sabes lo que estás diciendo, si das un poco no das toda la información, pero das un poco de... Una sinopsis. Una sinopsis. De hecho, es una sinopsis. La propuesta que haces es una sinopsis. Pero das como un poquito de claves de que sabes de lo que hablas. No te vas a meter en algo que no conoces realmente y que vas a perder el tiempo y les vas a hacer perder el tiempo. Y sí, que tú... Es como seducir también, ¿no? Claro. Venderte también a ti y al tema que propones. Y luego, con suerte y tiempo, siento que lo tengo que hacer un poco menos porque tal vez los medios con los que colaboro me conocen un poquito más. Entonces a veces mando un párrafo chiquito de que, oigan, esta historia, ¿les parece? Y ya no me preguntan, ¿cuántas personas piensas entrevistar? ¿Cómo piensas construir el texto? ¿Cómo Eso a veces ocurre y cuando eres muy joven y cuando debutas. Uh-huh. Ahora pues me lo piden un poquito menos. Sí, porque ya confían en el periodista. Sí, claro. Algunos sí ya te he colaborado con ellos o si ya me conocen o si cuando te presentas dices los medios con los que colaboraste, pues dicen, no, pues no nos va a chorear. Nos va a chorear. Tú dijiste ahorita algo bien interesante sobre que trabajaste un reportaje de las gardenias porque alguien más ya lo había hecho. Y el otro día estaba reflexionando al respecto. Eso se necesita, es obligatorio, porque más en esta época en la que la información desaparece inmediatamente. Hoy es muy importante que volvamos a hacer un documental de Toros Neza, que volvamos a escribir sobre Miguel Marín, que recordemos al Trompo Carreño, el primer anotador de México en mundiales y en Juegos Olímpicos, que hablemos de Pilar Reyes, de toda la historia, güey, porque no importa que alguien más ya lo haya hecho y lo haya hecho muy bien, extraordinario, ya se perdió, ya quedó atrás, güey. Hay que retomarlo y hay que volver a contar la historia porque si no, nadie lo va a hacer. Y ya está escrito también desde años y perspectivas distintos. Ya pasó el tiempo y también la noticia y el impacto. Tu propia visión, ¿no? Tu voz. Y es un nuevo contexto, una nueva realidad hoy, con otra mirada. Claro. Totalmente. Y es, como dijiste, hacer renacer algo que desapareció, porque para mí está casi desaparecida la prensa deportiva, prensa futbolera. Antes de Balompié. Ese es el Fénix. Qué hermoso, güey. Que estás haciendo tantas bonitas palabras bonitas de la revista. Ahora es así. Ah, sí, güey. No es así, güey. No, ya es así. Más minimalista todavía. Sí. Pues como lo del volcán Teoca, ¿no? Que para Eder Bayuelo fue un absoluto descubrimiento. No tenía idea que existía. Fíjate que yo tenía idea y quería hacerlo. Sí. Entonces, muy bien el que le hizo. Es Musiño. Musiño. Okay. Pariente de... No es pariente, ¿o sí? Lejano, seguramente. Héctor Musiño. Es exactamente el tipo de reportaje que se necesitan también para contar el fútbol mexicano. Es esto también. Y en esa comparativa, a ti que te tocó, tú estudias allá, empiezas a ejercer tus primeros años dentro del periodismo y después te vienes acá. Casi luego me vengo acá. Uh-huh. Ok. Porque de todas formas quería venirme a vivir aquí. ¿Ya lo habías decidido? Sí. O sea, sí, no, porque llego sin tener trabajo, sin tener... llego como freelance desnudo, sin mucho medios que me puedan comprar reportajes así de cuando llegué. Pero lo que te conté después de proceso, vine 2 veces a hacer reportaje, a vender, diciéndoles, voy a regresar a México. Pues patrocínenme. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice... Oye, güey, ¿los periodistas tienen un book? ¿Como los diseñadores? No.
Depende, algunos O sea, sí. hay quien, tiene ¿Qué es? el ¿Cómo? PDF o el print. Pero ahora que lo pienso, güey, como No periodista... tengo, no tengo página a mi nombre. El Deberías primer- tener como algún compilado de tus... No, tú me refiero a todos los Ujú. periodistas, ¿no? No. ¿Pero qué mano. pones ahorita? ¿Links? Ajá, que- güey, capturas de pantalla, ¿no? No, y luego Links rotos, aparte. el periodismo, existe mucho una cultura de que muchos de la revista empezaron y siguen trabajando así, haciendo textos en páginas que no pagan, Ujú. que son medio, o sea, sí son serias, pero que no son como medios que venden, que a lo mejor no tienen mucho rating, pero así empiezas también. Muchos de los que escriben en la revista empezaron así. propios medios, como Rodrigo Gutiérrez, el que escribió el reportaje del Gigante de Acero y el de Guanajuato y el que va a salir en el 4, que está increíble, de los Pumas, pobre Universidad Nacional Autónoma de México. Ese carnal creó su propio medio, que es Freud MX, y ahí se forjó. Mira, entonces, yo en gran parte no lo he mencionado y debo de mencionarlo. Siendo estudiante, empiezo en una página que se llama Lucarne Opposé. Significa ángulo opuesto. Ok. Y es una página de fútbol latinoamericano en francés. Ok. Para decirle el impacto también de la cultura futbolera latina para Francia, como les decía hace rato cuando les hablaba de por qué un libro sobre Gignac y Tigres. Las miradas del fútbol, del FIFAs o del que le gusta el fútbol en Europa, a lo mejor puede decir, no, pues el fútbol está chafísima allá, pero a lo mejor me interesa. Hay franceses, yo conozco gente que va a Argentina solamente para ir a los estadios, no van a visitar más que la Bombonera y el Monumental. Y yo tengo amigos franceses, cuando vienen aquí me preguntan del calendario de la Liga MX para ir a... Y yo he llevado franceses a Ceú, al Azteca. Es mi tarea. Ya no se llama Estadio Azteca, güey, ten cuidado. Llama al estadio por su nombre, güey. El estadio del banco. No, de verdad, ni siquiera recuerdo. Estoy haciendo un trabajo de no memoria. Que de hecho justo el señor Calmar es de los que va a estar en campo haciendo cuestiones de lo del Estadio Azteca y sus alrededores para el Mundial. Sí, que cuando hablábamos de qué es lo que quería cada uno cubrir, obviamente yo estoy obsesionado con la cancha y quiero hacer la crónica de los partidos, pero tú nos decías, yo quiero estar afuera viendo lo que sucede alrededor. Es que tengo tal vez el síndrome del FIFAs, que tuvo sus mejores años cuando era niño y adolescentes. Futbolísticamente es cierto, el equipo al que le voy ganó 7 ligas cuando era adolescente. No sé si algún día volveré a ser campeón del mundo en mi propio país. A lo mejor el próximo año, si le toca a México, pero a mí me tocó el mundial. Me tocó el mundial de Francia cuando tenía 8 años en 98. ¿Cómo lo ¿Imaginas? ves? Oye, ¿qué eso qué pedo, güey? Creo que ya Tienes 8 años. es que creo, a veces pienso y dije, ya terminé el juego. A lo mejor es que nunca voy a ganar una Champions. Entonces, mundiales, 2 de 5 mundiales que participó Francia. Qué cabrón, güey, no había pensado en eso. Y 3 finales. En 3 finales, 4. Ah, claro. 4 en 5 mundiales que viví, desde el No mames. 98. Y siento que el Lyon, 4 muy finales. difícilmente vamos a volver a tener un equipo así de fuerte que tuvimos con Juninho. ¿Cómo le pegaba de cualquier Lyon. lado y la metía a cualquier Ujú. parte? De los mejores cobradores Sí. de tiro Yo creo libre que es en el la mejor de la historia. historia. Yo creo que es el mejor de la 3 sin historia. Creo que fallar. hay Pernambucano. creo que uno tiene más goles, pero no me sorprende. Sí, yo creo que en proporción. O sea, cuando decíamos que era penal, Claro. o sea, falta a los 25 metros, penal No, para pero Juninho. ¿de dónde le pegaba? Sí. Y un pinche bazucazo pegado al Sí. travesaño. Sí. Un crack. Entonces, sí, podía hablar años de él y de esta época, pero entonces yo ¿Sientes siento que se te acabó el...? siento que se me acabó también la felicidad. Todo triste, güey. Siento que Ahí empezó la realmente, carencia de serotonina. cuando pienso en fútbol, no me da mucha felicidad el fútbol hoy en día. Además, creo que No, a mí tampoco, güey. Nada. creo que hay muchas cosas del fútbol que no me gustan. Yo no he visto creo que he visto 2 partidos de México del Mundial de Qatar, pero Francia fue a la final y yo me quedé firme sin ver ni un partido. ¿De Francia? Yo no quería ver el Mundial en Qatar, ¿no? Entonces, luego hay otras cosas. Cuando digo el Qatar FC, hablando de París, a mí no me interesa la liga francesa con el París de Messi, de Neymar, que gana la liga 95% del tiempo. No me interesa. Y no me causa
felicidad ver este equipo. Y muchos equipos en realidad. Y no digo que el juego ya no es bello como antes. No estoy de los que dicen, no, es que el fútbol en los 90 era mucho mejor. No, tal vez es mejor hoy. Tal vez hay más calidad entre los defensas. Tal vez hay más velocidad y más potencia que hace que el juego es mucho más rápido. ¿Ves? Cuando veo los partidos, a veces en la pandemia vi todos los partidos de Francia 98 y es súper lento. Claro, sí. Pero no me importa. O sea, a mí me gusta ver películas lentas de autor, no necesariamente un Marvel donde hay buenísimos Marvels, pero ¿sabes? Entonces siento que muchas cosas del fútbol actual, hablando de la Liga Mexicana y los dueños, y etcétera, me causan... Y la pandemia fue un cambio en mi vida sobre los valores en la vida en general y en el fútbol. Y luego llegó el Qatar y dije, no puedo ser parte de eso. Entonces, en lo personal, no veo mucho fútbol. O sea, puedo seguir escribiendo lo que dices, ¿no? Es historias sobre la cultura futbolera, las afueras. La cancha, la verdad, no me interesa mucho hablar ya no tanto. Sí, yo creo que en ese momento de mi carrera, después de 5 años de hablar de fútbol cancha, se me empieza a llenar el buche lentamente. Y ahora, por eso el número 4 de la revista Balompié, entren a balompié.mx y suscríbanse a la revista Balompié. Se cierra la primera temporada. No se nos olvide que este podcast está hecho para vender revistas. Sí, tal vez no tengo los ánimos para animar a la gente. No. Y soy muy depresivo. No, güey, en este podcast somos la tristeza en persona. Sí, o sea, no, porque tal vez la depresión lo futbolística. Que digo no ayuda a animarse por vivir el fútbol de hoy. Porque el número 4 es un grito de desesperación, de frustración, de hartazgo en contra de los dueños del balón, de las multipropiedades, del mercado de fichajes, de ponerle un precio en la cabeza a los futbolistas. Entrevistamos a Emilio Maurer, que nos confesó en la entrevista que el gobierno de Puebla le iba a vender al equipo. Él les firmó documentos de que se lo iban a comprar. Nunca le pagamos. Y luego Televisa, que a pesar de que lo sacó del fútbol, le compró al Puebla y le dio dinero por el Puebla, por un equipo que él nunca pagó, güey. Ese es México, ese es el fútbol mexicano. Y todo eso es lo que está por escrito en el número 4 de la revista Balompié. Va a ser un ejemplar sasasazo, güey. Pero ejemplar sasasazo. Desde la portada. No mames, la portada es espectacular, güey. Es espectacular. Entonces, ya se me está llenando a mí el buche como a ti. Sí, soy un poco así. Yo sé que no sé si escuchando este podcast luego dices, no, pues a huevo, el fútbol es increíble hoy. No sé cómo lo viven las nuevas generaciones, pero pues yo siento, pero también por eso, porque siento que mis equipos ya no va a ser los equipos de antes. O sea, pero aún así te duele que el León haya sido eliminado, pues. O sea, el fútbol corre adentro de ti, aunque sí, fíjate que ideológicamente sí. Te niegues, ¿no?, a la modernidad. Mira, cuando el León jugó este cuarto de final, esta prórroga contra el Manchester, primero sabía que era posible ganarles al Manchester por el equipo que es el Manchester, pero sabiendo que las cosas podían pasar mal, porque también desde que ya no soy niño, ya no soy adolescente, pues mis equipos suelen perder. O sea, México-Holanda, eso sí sigue doliendo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Francia-Portugal, Euro 2016, pierdes casi de último minuto contra Portugal. Gignac mete al palo, ¿no? Al palo en sí. El tiempo extra de los 90 minutos. Ya jugando en Tigres, güey. Ya jugando en Tigres, sí. Después de haber jugado un año en Tigres. Sí. Y entonces, creo que perdí un poco la frase, pero entonces sí está un poco esto también, ¿no? De que entonces sí no. Vive dentro de ti. Y el Manchester, pues sí tenía ilusión, pero no hubiera sido el niño de haber ganado. Hubiera sido como que, bueno, pues ven que podemos todavía, pero no hubiera saltado así por todas partes. Y cuando perdimos fue otra vez como me está pasando desde hace 10 años con mis equipos. Pero seguí mi día como otro día después. Además, yo estaba en Guadalajara cubriendo temas de los que cubro en México, que son temas mucho más complicados. No sé si esto también hace que muchas cosas ya no parecen tan relevantes. Sí, totalmente. Pero el día después yo estaba con el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, que es el grupo de buscadoras que descubrió el rancho Izaguirre en Jalisco en marzo. Y como son los temas que hoy manejo
diario. Claro. Tal vez debería de dejar el fútbol como una burbuja, que es mi burbuja de escape, pero no podemos decir que me causó gran... Estoy exagerando cuando les digo, es prohibido hablar de esto y todo, porque en realidad yo dormí 8 horas la misma noche. Cuando era niño, cuando Lyon perdió contra el PSV en 2004, por errores arbitrales, en penales, Lyon-Milan en 2006, México-Holanda no dormí, esas cosas. Entonces, ahora sí duermo, ¿no? Entonces... ¿Pero qué no es el ser aficionado al fútbol, vivir de decepción tras decepción? ¿O eso es algo muy mexicano, güey? Imagínate, hay gente que es del Real Madrid. ¿Qué es ser del Real Madrid hoy en día, güey? Es aburridísimo, ¿no? Y realmente... Es como ser de las Lomas. ¿Cuál es la verdadera identidad? Y no confundir. Yo creo que el Real Madrid es el equipo más importante en la historia del fútbol, ¿no? Pero ¿qué identidad te da ser de un equipo al que ahora medio planeta hincha por? ¿Me explico? El otro día estaba viendo que hay una queja entre la afición madridista de que el estadio Bernabéu no pesa como pesaba en los 80s, porque Florentino quitó a los ultras en 2013, me parece, y que eso ha hecho que ahora sea un estadio de turismo, que vayas al Bernabéu como turista a ver al Madrid y que pierda o gane, pues tú estás ahí, ¿no? Viendo lo que está sucediendo. ¿Qué significa ser hoy un aficionado a un equipo europeo siendo latinoamericano, mexicano? Cada quien, ¿no? Cada quien. Hoy yo sé que la juventud tiene que si el Barça, que si el Madrid, no París. Sé, París, güey. Milan, ¿Cómo ahora. le vas al París? Bueno, en fin, cada quien, güey, ¿no? Pero no sé si sabías que es un misterio, un secreto, entre comillas, el equipo al que yo le voy, o le iba, o solía irle. Creo que cuando me lo digas, vas a decir, sí, recuerdo, pero no. Bueno, güey, te lo cuento. Hasta que lleguemos a 1 millón de suscriptores en este canal, revelaríamos esa información. No creo que lleguemos muy pronto. Que ya ni siquiera tengo yo una afición, güey, por un club. Ya la perdí. Además de que la igualé con todos los equipos de la liga, excepto los más ridículos. El único equipo por el que realmente yo tengo esto de no dormir y de encabronarme es la selección. La selección, güey. Y es mi último reducto de amor al fútbol. Pero luego cuando uno va entendiendo que tampoco ese reducto algún día será mejor, pues también empieza esta depresión futbolera. Sí, creo que tal vez porque la selección sientes que todavía te puede dar algo que todavía no consigues, pero que vas a conseguir algún día. Pero cuando ya lo estudias y vives en carne propia la realidad y te empiezas a dar cuenta que nunca va a pasar, ahí es cuando ya se te rompe la ilusión y el deseo. Justo Juan Villoro decía que nosotros como mexicanos tenemos la diferencia con los portugueses, porque esos güeyes tienen la saudade, como esta alegría dentro de la melancolía. Ajá, como la nostalgia feliz. Exacto, como la nostalgia. Yo creo que el feliz. mexicano también tiene eso. Así desde una cultura un poco desde fuera, porque también tengo una otra cultura. Es increíble ver fuera del fútbol. Todo es fiesta. Primero el mexicano adora las canciones de despecho. Sí. ¿Sabes? Primero eso es algo como muy... ¿Sabes? El karaoke y solamente ir a llorar porque pues te dejaron, aunque no te hayan dejado, pero piensas que sí, porque te da alegría pensar que fue así. Y yo creo que de cierta forma, y lo que decías, es un país de fiesta. Hace poco salió una encuesta, no sé qué tan seria, pero... los países más felices. De los países más felices del mundo, México está entre el top 10 y también está entre los peores países en nivel feminicidios. Sí, también no sé qué tan seria fue la violencia. También cómo defines la felicidad. Pero lo platicaba con un francés que vive aquí, me decía, Finlandia es el top 1. ¿Quisieras vivir en Finlandia y ser finlandés? Nunca jamás. Sí, justo es escandinavio, es como Finlandia, Noruega, Suecia. Sí. Entonces, sí, México tiene algo... o sea, empezaste el tema, pero ¿estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo y no sé cómo lo definiría, pero sí hay algo más mexicano, pero también que existe el síndrome que tú mencionabas. Al menos generacionalmente, creo que ha pasado, o con las personas que compartimos ideas, al menos la gente de balompié, mucha banda también nos ha dicho como es que yo veía fútbol, me casaba con el fútbol de chavito.
yo también me acuerdo, porque yo me sabía la alineación de Tecos, ¿no? La alineación de León o de Irapuato, y ahorita dices como... Y como que se van recorriendo hacia arriba, ¿no? Y hacia arriba está la tristeza y hacia abajo todavía está la ilusión, y los que van llegando al fútbol se ilusionan, aunque también empiezan a abandonarlo. No sé si es la misma forma de hablar, de amar el fútbol, no sabría decir. Es una evolución, ¿no? Todo es culpa de los medios, güey. Por eso la revista Balompié va a rescatar el fútbol. Parte, sí. Creo que sí, creo que sí. Sí, Ojalá, güey, ojalá No, los morros nos está lean. también esto de México ha romantizado sus derrotas en mundiales, lo del quinto partido, lo del... Es que hay que contar una historia, güey. O sea, sí, pero entonces el México, o sea, de lo que recuerdo cuando era niño, para mí empezó en el México-Alemania, México-Estados Unidos 2002, México... Argentina, México. O sea, cada mundial tienes tu ejemplo donde pudiste, bueno, a lo mejor a veces no tanto, pero donde pudiste... En 2010 acabo de ver el partido, vi todos los juegos del Mundial 2010. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de eso? Porque voy a hacer un documental, voy a escribir un documental, güey. Pero, ya no había pensado en este güey, partido desde hace mucho tiempo. Güey, el Mundial 2010 yo creo que fácil es top 3 de cómo jugó México, Así güey. me dijiste. Los 4 Sí. partidos de México jugó a un muy alto nivel, incluso el de Argentina. Creo cabrón. que el de Uruguay no. No, sí. Lo acabo de ver, te lo juro. Ok. Jugó muy bien Tengo México. que volver a verlo porque tengo el recuerdo que al menos México Aguirre lo Güey, Guardado pierde le dio un solito. madrazo al Yabulani, al travesaño, Salcido le pegaba todo el tiempo de fuera del área, güey. Pero, Contra Argentina pero nos recuerdo ganaron por que Aguirre se circunstancias. equivoca en la alineación y entonces pone a jugadores lentos, distribuidores contra un equipo lento cuando pudiste haber Sí, el puesto error a... contra Uruguay fue que usó a Cuauhtémoc de titular. Exacto. Y de capitán. Y al Bofa también en algún Eso fue contra Argentina. Pero cuando contra Uruguay tenías que poner a Giovanni, a... ¿Quién es más? Sí, estuvo Barrera. Giovanni. Pero Vela sí. estaba lesionado. sí. Sí, Barrera, Vela se lesionó en el juego contra... Sudáfrica. No, contra ¿No? Francia. Contra creo. Francia. Ajá. Segundo. Y ya no jugó Contra Uruguay. Francia. No jugó contra y entra Uruguay. Barrera, de hecho, Ajá. en lugar de Carlos Vela. Y se tira un clavadazo, güey. Y su segundo gol de México. A Vidal lo recuerda. Yo sí creo que fue clavadazo. Es como el penal de América Cruz Azul. Porque se Sí. tira para provocar el No, contacto. sí, pero sí al final, sí, pero sí es falta. Sí, claro, pero es un clavado, Sí, güey. sí, Es un una clavado, falta provocada. Pero porque sabe que está jugando contra un equipo anímicamente totalmente Estaban bajoneado. hechos pedazos, güey. Con sus cobijitas en claro la que banca y que hacía un chingo de frío. Entonces hace eso porque sabe que lo puede hacer en este momento del juego contra un equipo, contra un defensa que no sabe, y es a Vidal, que no sabe cómo defender en este momento y que a Vidal sabe que va a ser el error y a Vidal lo hace. Es tremendo, ¿no? Pensar de esa forma. Y a veces, como el de fútbol. verdad que hacía mucho frío, estaban todos así, güey. Domenech así recargado en la banca. ¿Por qué duró tanto tiempo Domenech al frente de la selección, güey? Es porque después Dos mundiales. después de 2006 tenían 2 años y en 2006 Francia va a la final, pero después en el tercer partido de fase de grupos contra, ¿quién sabe? ¿Qué? ¿En 2006? 2006 Francia. De final de Italia. Togo, viene a la Togo, historia, atrás Togo. Togo. El Togo de Adebayor. Adebayor. Claro, Adebayor, perdón. Y Zidane, o sea, ya es común, o sea, la gente como que lo sabe que Zidane, Henry dijeron, no, pues ya, o sea, nosotros hacemos el equipo. Francia llegó a la final, fuimos a la final y perdimos contra Italia en penales y finalmente no sé por qué hay como un despertar y de todos de que no, pero es que Domenech hay que prolongarlo y le dieron 4 años. Y cuando pierde la Eurocopa en 2008 y le pide matrimonio a su novia en directo en televisión después de quedar eliminado contra Italia en fase de grupos. Todo el mundo lo vio como una falta de respeto. Pero tenía 2 años todavía de contrato. En la federación no había gobierno, había mal gobierno en la federación, entonces lo dejaron. matrimonio. Sí. Lo grabé en mi documental, güey. Mira, te lo puedo hacer porque lo hemos visto 1000 veces que analiza el partido y luego dice, ahora pues estamos tristes y voltea hacia la cámara. Y ahora lo único que quiero hacer después de todo eso es pedirle matrimonio a Estelle porque pues es lo único que ahora quiero hacer y pues Estelle quiere casarse conmigo. Después de la eliminación, güey, hizo eso. Después de haber perdido 2-0 contra Italia, después de ya haber perdido 4-1 crack, güey. Astrólogo, es que dijo, no mames. El poder de la amistad y del amor. De Mercurio, güey. Hace rato les decía que en Francia-México era el partido de los más importantes para el renacimiento del fútbol francés, porque después de toda esa época con Domenech y este mal gobierno en la federación, etcétera, y que se consumió todo con el Francia-México
Y el Francia-Sudáfrica después, porque Francia perdió contra 2-1. Sudáfrica todavía. Y pudo ser goleada, pero Lloris lo salvó de varios. Sí. Después de eso hubo como una revolución en el fútbol francés sobre cómo formaban a los chavos, cómo se portaban ellos, y hubo un gran cambio de los que necesitan las federaciones cuando fracasan. Pero ¿desde dónde viene ese cambio? Viene del fútbol amateur, es que después del 2002, que Francia es campeona del mundo y pierde en fase de grupos también, fueron criticados los jugadores por ser malcriados, millonarios que no respetan a la afición, que no respetan a nadie, que ganan durante mucho tiempo en Francia se consideraba que los futbolistas ganaban demasiado dinero. Es cierto, pero como muchas profesiones, hay desigualdades tremendas en la sociedad. No solamente viene de los futbolistas, viene de miles de otros. Pero pues como son personas que no estudiaron, muchas veces que son hijos de migrantes, de los barrios. En Francia existe mucho lo de la meritocracia y es de que esos no estudiaron, mucho racismo también. Entonces hubo este cambio también de que esos millonarios que no le entienden a la vida, que no respetan a la sociedad, que no tienen valores. Y entonces hubo un gran cambio en las fuerzas básicas. Ahora todos se portan súper bien, hasta demasiado bien. En el 2018 todo el dinero que ganaron después de ganar el Mundial lo donaron. Sí. Pero fue un poco obligación, pero también lo hicieron porque sabían que era la cosa que hacer. Es que era la obligación, pero se limpiaron con eso. No, pero estamos hablando de Francia, güey, sí, donde las revoluciones sí existen, ¿no? De eso hablaba con Omar hace rato, allá abajo, que en México no sabemos hacer revolución y no hay forma de... Porque incluso la revolución mexicana es bastante falsa, güey, ¿no? Eran caudillos peleándose entre ellos y lo que quedó después de la revolución fue el PRI, básicamente. O sea, sí existió, pero se hizo todo para desaparecer el espíritu revolucionario. Se convirtieron en lo mismo que lo que estaban luchando, güey. Y no hay revolución social, cultural, política en este país. Lo que también decimos ayer, justo con este cambio, que son 100 años después y no viene una revolución cultural después de una revolución de cambios realmente importantes. Sí, ¿no? Estoy leyendo La Noche de Tlatelolco y hay una de las citas de las crónicas que dice: al otro día de la matanza en la plaza, yo creía, esto es una cita de una de las entrevistadas, yo creía que el pueblo se iba a levantar en armas. Y al otro día la gente estaba caminando en la Ciudad de México como si nada hubiera sucedido. Y esto pero quiero llevar a la revolución en el deporte, güey. Esto no, en el fútbol. En México no hay forma de hacer algo así. Sí hay pequeñas rebeliones, pero son reprimidas por el mismo. Ya vamos a hablar de esas cosas, pero están reprimidas por el mismo Estado. Luego ha habido revoluciones campesinas en los años 70, 80. ¿Quién lo sabe en México? En el sur del país. Porque hubo miles de muertos de la guerra sucia. Y hoy, si te quieres rebelar, si quieres hacer revolución, te matan. Sí, bueno, aquí bajemos de nivel porque no estoy hablando de pero si hablemos de fútbol... Sí, no, de fútbol, güey. Pero si hablemos de fútbol, sí, o sea, pero porque ya no está tan en la cultura del país rebelarse. Exacto. Pero por el mismo miedo que existe a las represalias de rebelarse. Sí, claro, por supuesto. Pero por ejemplo, son cosas que sí siguen pasando. Hace no mucho, unos meses, seguro lo voy a pronunciar mal, esta cadena Orange, la cadena que pasa la Ligue 2, ni siquiera voy a intentarlo, pasaron los partidos, los pasaban en lunes. Y fueron y desmantelaron toda la cabina de transmisión del camión, los aficionados, no recuerdo, el equipo era como el CAEN o una cosa así. Puede ser, fíjate. Y por ejemplo, eso hizo mucho ruido, ruido, estuvo hasta en las agencias, estuvo en EFE, estuvo en AFP, estuvo en todos lados. Aquí en México, en diciembre y en agosto, se juntaron las barras de Atlante, Morelia, Mérida, y no me acuerdo qué otro equipo. Fueron a las afueras de la federación y que pidieron que los escucharan, dieron un pliego petitorio, 40, 50 personas, nadie los cubrió, ellos se subieron en sus redes y pero es que además de la represión también está comprado a la prensa en general, entonces no logras movilizar tanto a la gente, ¿no? Entonces en el fútbol también está totalmente acordado que pueden desaparecer tu equipo, no va a haber gran rebelión y la misma prensa local a lo mejor va a hacer un reportaje de
los que protestaron afuera, pero no va a haber una gran Como una gran sucedió con revuelta. Morelia, ¿no? Sí, Hasta exacto. 2020. Es el equipo al una que El señor así en su carro, ya se va, ¿no? Llorando. Ya se fue. Y se hace un meme, güey, en vez de hacerse una Sí, sí, revuelta. totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Que esto me lleva a otro de tus textos de la Pero, revista Balompié. Si quería añadir algo sobre esto, Sí, perdón, dale, si dale, quieres lo que volvemos tú al quieras. texto, porque para mí en Francia también se critica mucho. Este ejemplo de los cables enligados, sí, es una anécdota porque en Francia consideramos que también, pero creo que pues a lo mejor es el capitalismo que nos comió a todos, pero porque también ahora las protestas hay mucho menos y hay mucho menos gente en las protestas en general en Francia por cualquier tema político. Entonces siempre decimos, no, las marchas ya no son como antes. Claro. Todo el mundo está de acuerdo en Francia para decir eso. También el espíritu de revuelta también está desapareciendo tal vez de esa forma en todas las sociedades. ¿Será? No sé. Es el Pero- TikTok, güey. Esas son las Puede redes ser, sociales, pero güey. es un dicho y es cierto decir que cuando ahora vas a una marcha en Francia solamente vas a tomar chelas y a estar con los amigos. Claro. Que bueno, las redes hicieron que en Egipto fue, en la primavera. Ah, la primavera Sí, árabe. no, las redes fueron las que provocaron Sí. la rebelión. También Y en los Turquía. y las barras de los equipos Ajá. de Egipto. De Egipto. El Al-Ahly, y en Túnez también, Esperanza de Túnez. En Marruecos estuvieron Sí. Guidat y Guidat Raja de Raja Casablanca, que Casablanca, se odian, exacto. incluso se unieron. Sí. En Turquía hay hasta un documental, se llama Istanbul United. La barra de Galatasaray, Besiktas Ujú. y Fenerbahce, ellos iban adelante de de la banda que protestaba y les decía, nosotros peleamos con la policía cada semana. Nosotros les decimos Sí. qué hacer. Hace 6 años, cuando era presidente de Colombia todavía Duque, ¿Mm? en Medellín estaban marchando el DIM y la barra del DIM y la barra del Atlético Nacional juntas. Yo hice un reportaje con ellos y igual me decían, no, pues contra el gobierno nos unimos, ¿no? En Argentina acaba de pasar la marcha por los pensionados, que salieron precisamente los hinchas a defender Sí, a las totalmente. personas de tercera edad. Y aquí en México yo me acuerdo, yo creo que también fue de las últimas marchas multitudinarias, el Yo Soy 132. Ujú. Hubo una facción antifascista, que estaba el Orgullo Punk Skin de Pumas, estaba No. la Brigada Azul Crema, que son de una escisión del Ritual del Caos, había una banda de la Legión DF de Chivas, y había gente de la Tito Tepito de Atlante, marchando juntos con sus banderas, exigiendo cambio político. Y en la cancha, justo tiene mucho que ver con lo que escribiste del Atlante, de su enésima mudanza Ujú. a Zacatepec. Sí, Que aparte me inspiraste a irme, güey. Por primera vez estuve en cancha gracias a ti. De que fui a verlos jugar contra el Atlético de La Paz. Paliza, güey, 5-1. Ah, Ahí estaba yo en la cancha hablando fíjate de que tu recordaba texto. el resultado. Sí. No. Fue no, lo recuerdo porque fui, güey. Pues sí, sí. No, la Liga de Expansión Guau, que contra no La expande Paz. absolutamente ni madres. Ahí estaba el Gallito Estadio Vázquez. increíble. Digo, no, Gallito. Precioso el Sí, Colo-Colo. güey, muy bonito. Bueno, medio descuidadón porque pues no lo usaban, pero a ver, pero es estamos muy hablando del bonito. estado de Morelos, Sí, de una ciudad pueblote, sí. que es Zacatepec, que es la segunda o tercera. De repente me estacioné y De pasé Morelos, encima ¿no? de la fuente y me dijeron, güey, la fuente, la fuente. Yo, ¿cuál fuente, güey? No hay nada. Era una de esas fuentes que salen del suelo. Estaba apagada. Sí, este estadio me hace mucho pensar en el de Guingamp. No sé si se acuerdan de este equipo. Es en Francia y es un pueblo de 15,000 habitantes. ¿Se escribe Guingamp? Se escribe Guingamp. Entonces sí sé Sí, quién sí, es. sí. Sí. Guingamp. Sí, güey. Ah, la pronuncia. Pronúncialo bien, güey. Es en Bretaña y el municipio tiene 15,000 habitantes y el estadio 18,000 lugares. No. Hay más lugares. Hay un caso también, el Eibar en España. Ajá. Tiene en más lugares En que- País Vasco. Y ahí y fueron a perder 4-1, 3-1 el París, el Dinamo de Kiev en Europa League. Fueron a perder el Lyon. Y me hace mucho pensar en esto. Yo fui al estadio porque es maravillosa la atmósfera, muy de pueblito. Y llegaron a veces a jugar en entonces me hace mucho pensar en el Zacatepec porque es un pueblo, pues. Sí. Y cubriste justo este nuevo movimiento que obviamente viste la tabla y el mapa que hicimos para complementar tu texto de todas Sí, las totalmente. mudanzas del Sí, es Atlante, increíble. ¿no? Y la porra del Atlante, la Tito Tepito y todos aquellos que solían ir a Ciudad de los Deportes, que tampoco eran tantos, se rebelaron un poco, ¿no? Antes de aceptar su enésima mala suerte. Sí, curiosamente no viajar. Tú fuiste a la presentación del Atlante. La presentación en el del Coruco equipo Díaz. con la gobernadora. Eso fue en diciembre. Sí. Sí, con mucha gente de renombre como para justificar que
tenía sentido Ujú. mover al Atlante. Claro que tenía sentido. Económico. Económico, claro. Pero claro que tiene Sí. sentido, güey. Sí, Sí, de hecho no. la idea original era que el señor Calmar pudiera hacer, o alguien de aquí de CDMX pudiera irse con la Tito Tepito en una camioneta o en uno de los camiones e ir platicando con la banda. Le escribimos a Chevo, al líder de la porra de Tito Tepito, y justo es cuando nos dice: mi hermano, nosotros ahorita ya nos cansamos, ya no vamos a ir, esto ya es demasiado, no se puede, nos están olvidando los directivos. Después hubo pláticas, 2-3 semanas, y la directiva está poniendo transportes y algunos ¿Y todavía continúa apoyos. eso? Sí, Sí. todavía, incluso hasta la semana pasada estuvieron subiendo fotos. Dijiste que ya no iban mucho al estadio de la Ciudad de los Deportes, Sí. pero recuerdo que Yo también creo que eso... hay algo que decir. Cuando regresan de Cancún 2020, 2000, sí. No sé cuándo regresaron. No sé cuándo regresaron. cuando después de la Pero ahí está pandemia, la revista Muy Balompié con la sencillo, información, sí. güey. después de la pandemia, que Atlante juega en Ciudad de los Deportes y tiene un muy buen nivel, va a casi todas las... Sí, pues, creo que... Aquí hay que pues mostrar a la escribí, cámara, güey, para, Sí, que, claro. para que la gente sepa de qué carajos estamos hablando. Los que no tengan la revista y los que ya más bien los que no la tengan, pídanla en balompié.mx. Este es el número 3. Y los que ya la tienen, pues ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Ahí el mapa que nos ayudó a hacer Alberto Rojo, geógrafo, espectacular. También hizo el mapa de Guadalajara de la escapatoria del asesino. Cancún, los diferentes estadios en los que ha jugado en la Ciudad de México, bueno, era a principios de más de 100 años y se Sí. mudaba casi cada... No, pero ¿Los hay otros que años? contar la historia completa. Pero sí, claro. De hecho, fue muy fastidioso encontrar los estadios, etcétera, porque es difícil, ¿no? Llegar hasta los años 1920, Sí. 1930. De hecho, en verificación de datos, justo era como, puta, es que este campo sí se llama. ¿Era un parque en la Condesa Ajá. o era el Parque Condesa? Ajá, Porque sí, existía, exacto. hay quien lo escribe Sí. de las dos formas. Como, Y luego hay dos estadios que en realidad era uno. ajá. Esas cosas. O sea, O el mismo Estadio Ciudad de los Deportes, que Sí. a veces es azul gana, a veces es azul. Pero entonces, después de la pandemia que vuelve el Atlante y tiene un proyecto bueno, yo recuerdo que iba mucha gente al estadio, más de, podemos decir, 20, 30. Más de la mitad, yo creo sí. No sé si 20, 30. Al estadio le caben como 36. 36 vimos, ¿no? Entonces Podría. yo diría que al menos Un 20, 25, sí. al menos un 25, porque yo sí he ido cuando juegan liguilla, obviamente, Claro, del bueno. ascenso, no, de la segunda división. Bueno, no, tampoco es segunda división, güey. ¿Qué nombre no tiene? hay divisiones, expansión. Expansión. Que no expanden ni No nada. expanden nada. Y nuestra segunda es la tercera. Ujú, Y ahí. sí, no. Pero entonces, yo recuerdo una que burla, en este güey. momento gana el Atlante como 2 torneos. Tres. Sí, 3 torneos, mira, se me Le había gana uno a olvidado. Tapatío, uno a Tampico Madero. Sí, Y el y otro no me acuerdo. ay, ya se me ¿Cancún fue. puede ser? No sé. No. Cancún ganó, pero no sé. No, si- pero fue el más reciente. Sí. Y además, el Atlante gana un torneo de la Liga Mexicana jugando en Cancún, ¿o no? Sí. ocurre, ¿verdad? Sí, El sí, último- sí. en cuanto se Con el muda, profe se lo Cruz. gana a Sí, Pumas. a Pumas, golazo Con el gol de Clemente Valle, Ovalle. golazo. Entonces, Cancún fue campeón algún día del fútbol mexicano. La sede de Cancún. Claro, claro, güey. Hay que decirlo, es Claro, güey. divertido Sí, decir no lo había esto. pensado. Era parte de la En idea, dólares, güey. obviamente. En estabas dólares ahí y en inglés, en claro, el ¿no? sur. Como bueno, luego hablamos de Cancún. Pero imagínate, porque esos momentos que vive el Atlante en el 2022, 2023, le gana fácilmente a equipos como el Mazatlán, el Querétaro, a veces el Tijuana, o hasta el Pumas o el Puebla. Santos, ¿no? Algunas. Sí, con ese nivel sí. Ajá, y con ascenso, a lo mejor hoy tendríamos podríamos hacer esto todo el tiempo, ¿no? Si tuviéramos ascenso, ¿cómo sería? Pero el Atlante se hubiera merecido 1000 veces volver a la Liga MX con el nivel que tenía y los cambian. Sí, y si hubieran ascendido es muy probable que ahora sí el estadio tal vez no se llenara, pero estaría mucho más abarrotado que hoy en día. O bueno, Claro. lo que hace 6 meses, quiero decir, porque ya no juegan en el Ciudad de los Deportes. Y en Zacatepec no sé cómo está su asistencia, güey. Las primeras, justo cuando lo analizamos, las primeras 3 jornadas fue bajita. Sí, el día que yo fui 3,000, Es 5,000. que la 6,000. idea era fidelizar, si se puede decir así, Ajá. al pueblo de Morelos, así lo vendían ellos. Ajá, ajá. Es Como cierto. atlantizar Sí, Zacatepec. es cierto que Morelos no tiene, o sea, de hecho en Cuernavaca, cuando caminas por Cuernavaca, ves de vez en cuando la playera del Zacatepec, Ujú. eso sí. Yo me estacioné O de los con colibríes. con el león de Sí, Zacatepec. sí. Yo conozco una tienda donde ven playeras del Zacatepec, Sí. de Zacatepec en Cuernavaca, pero si no ves playeras de equipos de la Ciudad de México, ¿no?
Entonces sí hay espacio para un público, pero pues para el Zacatepec, ¿no? Sí, sí hay espacio, porque todo Morelos justo tiene una identidad local y regional muy fuerte, pero lo quieren con sus equipos, ¿no? Digo, tú vives allá, tú nos lo puedes decir, es justo como esta referencia de que la banda no va en la calle con la del AVE, como puede ir en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Sin problema. Pues porque no tienes, o sea, sí, porque a lo mejor el sentimiento de pertenencia no es tan fuerte. La semana pasada que estuve en Guadalajara, he visto 3 playeras, ¿no? O sea, no he visto del América, pero he visto Chivas, Atlas y la UDG. Y eso sí, es una ciudad que dices, bueno, ahí hay cultura futbolera, ¿no? O sea, pero por ejemplo, estás en París y puedes ver el mismo día 3 playeras del Marsella, 2 del Lyon, o sea, es una ciudad con... Bueno, porque es capital, tal vez. Oye, Diego, cuéntanos ya para cerrar este episodio, ¿qué tienes en la mente para próximos números de la revista Balompié? Y para el Mundial, güey, ¿qué te gustaría hacer de nuestra guía del Mundial? Y del libro posterior. ¿Cómo estás de crónica, güey? Por cierto. Ya reclutando, güey. Estamos cronistas, por cierto, güey. No, pues pues se está acercando el final de la temporada, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? En el fútbol mexicano, desde varonil como femenil. La próxima saldría ¿cuándo sale? En agosto. Vas a estar en Francia, muy posiblemente esperando que la selección mexicana avance en el... Lo voy a volver a pronunciar mal, Maurice Revello. Sí, en el torneo ese. Sí, no, sí se pronuncia bien. Sí. ¿Cómo se pronuncia, güey? Sí, Maurice Revello. Pero a ver, Revello no es francés. ¿No qué es? Es italiano, entonces. Okay. Bueno, entonces es Revello. Entonces, pero sí, entonces, pues como cada año, ¿no? La selección mexicana va a participar, dependiendo siempre del equipo que lleva y sobre todo qué equipo llevan los demás, porque te puedes topar con el mejor equipo sub-19 de Francia y muy difícil, pero a veces mandan un equipo chafísima, ¿no? Entonces México siempre tiene opción, ¿no? De semifinal. Y entonces estaré ahí. También lo que decía, ¿no? De que el fútbol, o sea, está terminando la temporada y fechas importantes para el fútbol mexicano. Para mí es importante que Tigres y el América femenil estén jugando la primera Conca Champions de la historia contra equipos ¿Vas a estar allá? Gringos. Voy a estar allá contra equipos gringos, hay que ganarles. O sea, pues porque así es. Está curioso, ¿no? Como en el femenil es al revés. En el varonil Estados Unidos quería ser como México, y en el femenil, que tienen mayor desarrollo por su historial deportivo y de Universidad de Estados Unidos, sí. Queremos emularlas, ¿no? Sí. Entonces, pues... Escribes las crónicas del CONCACAF W, güey, para agosto. Pues estaría chido, ¿no? Todavía no lo... ya estaba cerrado. No, lo estamos platicando. Estábamos allá abajo platicando de lo que subíamos, justo. Está bien, güey. Son negociaciones todavía. Ese es el freelance, güey. Me tiene que vender. Mándame un correo, güey. No, y pues hay muchas historias que contar todavía, ¿no? La verdad, en la próxima revista no tengo nada por el momento. No, pues hay que empezar a mandar propuestas, güey, porque hay que cerrar ya ese número. Que por cierto, el número 5. Ya para ir dando un leve spoiler de lo que saldrá en agosto, finales de agosto, la segunda temporada de la revista Balompié, la temporada 25-26, la última temporada antes del Mundial de Estados Unidos, porque el Mundial se va a jugar en Estados Unidos. Nuestro tema principal serán los torneos del verano. Por supuesto, la fantástica, fenomenal y vilipendiada Copa Oro 2025, en la que esperemos que México pueda por lo menos practicar un poco rumbo al Mundial para no hacer tanto el ridículo. De Copa Oro también podría, ya pensando en ideas, hay tantos de ascendencia francesa que juegan en Guadalupe, Martinica. Sí, yo he visto equipos. Una vez fui a ver unos primos en Dallas y unos primos mexicanos y había un México, Guadalupe o Martinica, sí. Y entonces fui a ver el juego en el estadio de los Cowboys. Ni siquiera suena la marsellesa cuando es y había unos jugadores que yo había visto muchas veces en las canchas de Francia jugando con la selección de Guadalupe. Con los que tú llegaste a jugar. No llegué a jugar. Pero sí verlos. O sea, jugaban en equipos de la Liga Francesa. Yeah. Marsella, sí. Y jugaban con su selección de Guadalupe, que son islas francesas del Caribe. Ultraterritoriales. Ultraterritoriales, así es.
Y en la otra Pero parte sí. de la revista va a ser todas las crónicas de todos los partidos de Copa Oro, de la Gold Cup, y también todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes. Sí te regalo unas crónicas si quieres. Pero tienes que ver partidos, güey, completos. Cabrón. Yo veo más la Gold Cup que la Champions. Pues ya tenemos al que No nos veo- falta. No, yo no veo- ahí lo vamos a asignar al Qatar FC. Yo no, Huevo. A su favorito. Sí, güey, tienes que ver 6 partidos del Yo no- grupo del París. yo no veo más. Y si crónicas avanzas, de cada- te quedas con la llave. Yo no veo, pero es una realidad. Yo no veo, o sea, con esto lo que les contaba del desamor, yo ya no veo partidos de Champions, no me interesan la mayoría del tiempo. Pero veo más partidos de Conca y de Gold Cup, eso sí. La Copa Oro guarda un espacio muy importante en mi corazón. Y con esa aprendí a hacer documentales de torneos, de contar la historia de torneos. Entonces, seremos el único medio que tendrá una crónica decente sobre el Surinam contra Dominicana, ¿no? Por ejemplo. Del ¿no? grupo A. ¿Te Del- sabes todos los grupos? No, güey, por supuesto que no. Porque yo todavía no le eché el ojo. No, No. pero Pero es el de México. ya, es que a mí me gusta siempre estudiar hacia atrás, güey, ¿no? Ya que pasó y ahora sí lo leo, lo reviso, lo estudio, porque si no, aprendértelo hacia futuro está complicado. Bien. Pues bueno, queridísimo Diego Calmacht, gracias por tu participación en el episodio número 16 del podcast. Muchas gracias por la invitación. Ya hay que escapar porque el calor empieza a acumularse. Y todavía falta otro. Tenemos un invitado muy peculiar en el próximo episodio, lo ves, güey, va a estar muy cagado. Y pues nada, muchas gracias, señor Obed. Muchísimas gracias, Eder. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, igualmente. Diego, eres un crack, sigue escribiendo para nosotros, no nos cobres, por favor. Y gracias por echarle tantas flores a la revista, yo sé que lo dices desde el fondo del corazón. Sí, claro. Periodístico que tienes allá adentro. Gracias a ustedes. Es un placer siempre estar aquí con ustedes platicando de fútbol. Muchas gracias, banda, por habernos acompañado. Por cierto, que no hice la mención de la camiseta que traigo, que es de Call of Duty, de la colección que sacaron Wow. Charlie con Atlas y Santos y Tijuana, y no me acuerdo qué otro equipo tiene Charlie, güey. O tenía en ese momento, porque ahorita ya tiene Mazatlán, ¿no? También. Esta playera me la mandó Jersink, es de la colección de Call of Duty, te la mandan en una cajita metálica espectacular, así que vayan a jersink.com, usen el código Tío Leyendas para que tengan un 10% extra, más bien un 10% de descuento adicional en su compra, y son originales, y están bien baratas. Esta cuesta 900 pesos más el 10%, o sea, es una locura lo que hace Jersink. Vayan a jersink.com, cómprenla y avísenles con el código que van de nuestra parte para que nos sigan patrocinando, porque el periodismo independiente necesita patrocinadores, necesita capital, y es el único método de seguir avanzando. Así que si quieren patrocinarnos, son bienvenidos. Número de cuenta aquí está, deposítenos su varo. Muchas Un gracias QR para aquí. que Diego Calmaj pueda cobrar por el del Atlante, güey. Gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo la próxima semana. Va a estar muy bueno, tan bueno como este. Nos vemos. Ahí se ven. Hoy te voy a contar a detalle el número 3 de la revista Baloque. Así te va a llegar por paquetería. Envío gratis a cualquier parte de México, pero también hacemos envíos internacionales. Adentro vas a encontrar la revista y este paquete de tarjetas. La colección continúa con este paquete amarillo que trae 9 tarjetas. La número 15 es una corrección del número 2 que traía al Toluca del verano 2002, pero siempre debió traer al de la Apertura 2002. Luego tenemos a Pavel Pardo, Carlos Hermosillo, el Jamaicón Villegas, el Matador Hernández, el Pony Ruiz, Pablo Larios, la selección mexicana sub-17 que ganó el Mundial en 2005 y los Pumas del Clausura 2011, los últimos universitarios campeones. En esta portada podemos observar a Henry Martín besando el tercer trofeo del tricampeonato del América. En contraportada tenemos esta fantástica imagen del turco Mohamed emergiendo de los túneles con un espeso humo blanco antes de un partido de liguilla ante los Pumas en el 97. Algo muy bonito de este número 3 es que por primera vez decidimos foliar todas las revistas, así que cuando abras tu ejemplar en la solapa interior vas a encontrar un holograma con el número que te tocó. En este caso está el 5, pero le voy a pegar el 1 a la mía porque es la que me voy a quedar. En el dossier del Tricampeonato del América vas a encontrar una crónica detallada, desde el solarismo, pasando por el Tano Ortiz, hasta los 3 títulos conseguidos de la mano de André Jardine.
Después analizamos a profundidad a los 14 jugadores más importantes para el brasileño en este tricampeonato. Héctor Hernández, el historiador del América, nos contó cómo fueron todos los títulos del club, desde el tetracampeonato de los años 20 hasta este tricampeonato de los nuevos años 20. Entrevistamos al hombre en la portada, Henry Martín, que nos abrió la puerta de su casa para platicar cómo es ser capitán del América en estos tiempos, y tenemos fotografías exclusivas de su rincón de trofeos. Cerramos esta sección con la columna de Pepe del Bosque, que analiza el trabajo de André Jardine, y también una caricatura fantástica de las leyendas americanistas celebrando con los nuevos ídolos este tricampeonato. Esta es la razón por la que tenemos al Turco Mohamed en la contraportada. Juguetes rotos, una crónica espectacular que narra de principio a fin qué fue, cómo nacieron y qué sucedió con los Toros Neza en la Liga Mexicana de Fútbol. Cerramos ya nuestra investigación de amateurismo contra profesionalismo. Con este texto vas a poder encontrar las razones y sacar tus propias conclusiones sobre si deberíamos de contar o no los títulos conseguidos antes de 1943. Hicimos un reportaje en las profundidades de la Liga TDP, la tercera división profesional. En un país que ya no tiene divisiones porque ya no existe el ascenso y el descenso, te explicamos cómo es que funciona o cómo no funciona este torneo con un sistema de competencia muy difícil de comprender. Continuando con nuestro estilo periodístico de investigación, hicimos otro reportaje con solicitudes de información y descubrimos todo el dinero que el gobierno de Guanajuato le prácticamente regaló a los equipos León y Celaya durante la pandemia y durante el periodo más grave de inseguridad en el estado. Platicamos también con Little Jesus, que tiene un montón de referencias futboleras en su música, y aquí nos explicó el origen de esa pasión. Fuimos a Escocia para entrevistarnos con Antonio Portales, el mexicano central que se fue de la Liga de Expansión a jugar al fútbol europeo, siempre con la mente en llegar cada vez más lejos. ¿Sabías que en la Liga MX femenil hay un montón de licenciadas, maestras y doctoras jugando al fútbol? ¿Pero por qué estudian una carrera académica al mismo tiempo que la carrera deportiva? Aquí en el número 3 de la revista Balompié te lo explicamos a detalle. Te contamos la fantástica historia de la selección de San Marino, la peor de todos los tiempos, pero que el año pasado rompió una racha de 171 partidos sin ganar. Y aquí te explicamos cómo sucedió todo eso. ¿Sabías que en la Ciudad de México hay una cancha de fútbol en el cráter de un volcán? Fuimos al sur de la capital con un dron para grabar cómo la gente juega en el Teoca, la cancha de los dioses, un campo de fútbol espectacular con unas vistas increíbles, y aquí las vas a tener en tu revista Balón. El Rangers FC está luchando por llegar a puestos europeos y con muchos futbolistas mexicanos, Marquito Fabián está jugando al modo carrera en la vida real. Vamos a ver si le alcanza. Y para cerrar con nostalgia, tenemos los 4 partidos de México en Francia 98. Crónicas para que te vuelvas a emocionar, porque ya sabes que llegamos al mismo lugar de siempre. Así que ya sabes, ve a balompié.mx y adquiere tu suscripción anual para que recibas desde el número 2 hasta el número 5, incluyendo este número 3. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento.